voy a dar un breve repaso sobre algunas cuestiones de monitoreo de presión intracraniana, sobre todo sobre sus valores objetivos, y quiero compartirles algunos de los datos que estamos obteniendo del estudio que hicimos a fin del año pasado de investigación básica con los cerdos, que estamos sacando datos que son muy interesantes y muy provechosos y esperamos publicarlos en breve. Para comenzar, a ver. ¿Se ve bien mi pantalla ahí, Marcos? Sí. Sí, se ve perfecto, Nico. Bárbaro, perfecto. Para comenzar, si yo les preguntaría a todos ustedes cuál es el valor de hipertensión intracraniana por sobre el cual uno comienza a hacer tratamiento, encontraremos diferentes respuestas. Lo más probable es que algunos me digan más de 20, otros me digan más de 25. Si aquel que leyó la guía de la Beta Foundation, publicada en fin del año 2016 y 2017, me dirían que con valores por arriba de 22 iniciaríamos tratamiento de acuerdo a lo que recomienda la guía, con valores de evidencia muy bajos. Observen que cuando vamos a ver cuáles son la bibliografía sobre la cual se basa esta recomendación, encontramos que la bibliografía es extremadamente pobre, ¿no? Fíjense que es el único estudio que están teniendo en cuenta como clase 2 para esta recomendación, es un estudio retrospectivo de 2012, que ni siquiera tenía este objetivo, era un objetivo diferente y ahí lo vamos a observar. Ese es el estudio en cuestión, es el estudio de Sorrentino 2012, publicado en Neurocritical Care, sobre el cual basa su recomendación de tratar por arriba de 22. Cuando lo vamos a ver un poquito más en detalle, observamos que esto encima era diferente para las poblaciones, si eran pacientes mayores de 55 años era un valor, si eran menores de 55 años también, si eran mujeres o hombres eran diferentes los valores. Y además de esto es todo un problema. ¿Qué quiere decir esta recomendación? Quiere decir que con 23 hago tratamiento de hipertensión intracraniana, es decir, paso sodio mannitol, y con 21 lo dejo de pasar. Ese es un gran tema que tenemos con estos valores objetivos de presión intracraniana. Además, como el título lo indica, este es un artículo que ni siquiera estaba destinado para esto. Un artículo que quería evaluar PRX, que es algo que vamos a hablar después. Por lo tanto, la bibliografía, la evidencia disponible al momento sobre cuáles son los valores objetivos de presión intracraniana es muy pobre. Tan pobre es que hace ya varios años que se viene dando vueltas sobre si realmente deberíamos definir valores reales de presión intracraniana, ¿no? Valores límite o como ustedes quieren traducirlo. Y aquí pueden obtener, esto es interesante, las tres editoriales, que el tema se lo compartir, que es como un pro-con hecho en una editorial, donde ustedes pueden ver una editorial en pro, una editorial en contra, y una editorial que intenta llegar a un punto común, que es la de Nino Stocchetti, que después vamos a ver un poco más en detalle, pero que básicamente lo que él dice es, bueno, la verdad que estamos prácticamente seguros que por abajo de 15 no hay lesión cerebral, y estamos prácticamente seguros que por arriba de 30 tenemos lesión cerebral. El único problema es que entre 15 y 30 no tenemos claro cuáles son o qué pacientes están teniendo injuria cerebral, solamente mirando la presión intracraniana, y lo peor de todo es que la gran mayoría de los pacientes se ubican entre 15 y 30. Esa es la cuestión. Y seguimos dándole vuelta al tema sobre cuáles son los valores límite que uno debería utilizar para monitorear la presión intracraniana o para objetivo de tratamiento de la presión intracraniana. Y otra vez, hay tres grandes posiciones que uno puede tomar, ¿no? Esta es la editorial de Christos Lazaridis. Son todas editoriales porque lo cierto es que evidencia científica concreta tenemos muy poca con respecto a esto, a pesar de que es algo que medimos continuo y constantemente o de forma rutinaria, pero todavía no tenemos información necesaria sobre cómo guiarnos con respecto a esta medición. Y observen que él plantea tres escenarios, ¿no? Uno es un escenario de muy baja complejidad, que es el clásico protocolo ICE, es para aquellos que no lo conocen, es el protocolo del Best Tip Trial, es este que está aquí, es decir, guiaba tratamientos de hipertensión intracraniana guiados por relación clínica y las imágenes, es decir, si tenía imágenes con sospecha de hipertensión intracraniana, hacían tratamiento, por 48 horas repetían la tomografía, y así sucesivamente. Después tenemos el dogma que intenta ponernos la Brain Trauma Foundation, que es esto que está aquí, ¿no? El BTF. El BTF, ellos dicen, bueno, menos de 22 de presión intracraniana, manteniendo 60-70. Hay lo que ellos ponen de también guiarse los tratamientos con
exámenes clínicos e imagenológicos. Pero lo mismo, tenemos un valor límite, un valor objetivo que es estándar y que es generalizado para todos. Y lo mejor sería poder tener el monitoreo multimodal, que ahí lo que pueden ver son diferentes siglas, en donde hace referencia a presión visual de oxígeno, consumo de oxígeno, flujo sanguíneo cerebral, se puede hacer NIR, se puede hacer Doppler transcraniano, y ahí agregamos uno de los poquitos que vamos a intentar ver ahora, que es el PRX, que básicamente es una variable derivada de la misma onda de presión intracraniana, que es sobre lo que yo les quiero charlar en esta presentación. Básicamente, entonces, ¿por qué voy mostrando todo esto al momento? Es porque lo cierto es que si bien medimos presión intracraniana de forma rutinaria, no tenemos claro cuáles son los valores objetivos que deberíamos utilizar para cada uno de los pacientes, aún si tuviésemos disponible el monitoreo multimodal. Todos los monitoreos de oxigenación cerebral tienen sus pros y sus contras, ¿no? Básicamente, presión visual de oxígeno mide muy poquito, golfo de la yugular mide mucho y pierde sensibilidad. Entonces, todavía no tenemos claro cómo manejar, o cuándo, mejor dicho, bajar o no la presión intracraniana. Entonces, la cuestión es que pareciera ser de que nosotros tenemos una gran cantidad de información dentro de la misma curva de presión intracraniana, pero únicamente, como nos centramos en el objetivo, puede ser, si seguimos la guía de Ventana Foundation, el objetivo de 22, el árbol nos está tapando todo el resto que nosotros podemos sacar de información de la curva de presión intracraniana, y es ahí donde me parece que nosotros podemos llegar a mejorar claramente los tratamientos que estamos ofreciendo al momento. Para charlar sobre este tema, quiero volver entonces sobre el estudio de investigación básica, como les contaba al inicio de la charla. Hicimos a fin de año, para aquellos que no me hayan escuchado previamente hablar de él, es un estudio en donde nosotros generamos un modelo de hipertensión endocraniana con una sonda Foley, que lo voy a contar un poco más, y hacemos diferentes mediciones variables, ¿sí? Que se descargaban de forma continua para su análisis posterior. Estas son las variables que se descargaban, del monitor multiparamétrico se descargaban todas las variables de frecuencia, saturación, presión arterial, temperatura, con todas sus curvas y todas sus ondas, presión intracraniana, electroencefalografía, teníamos presión tisular de oxígeno, y teníamos espectroscopía cercana al infrarrojo, era todo lo que le estábamos midiendo a este cerdo. ¿Cómo era el modelo de hipertensión endocraniana? Como recién se los comenté, era una sonda Foley que se inflaba dentro del parénquima encefálico del cerdo, a distinta tasa, bien, a distinta tasa de inflado, para generar distintos eventos de hipertensión endocraniana dentro del mismo experimento. Manteníamos el valor objetivo de cada uno de los eventos de entre 5 a 10 minutos, siempre descargando toda la información y después hacía un descenso gradual. Bien, había una determinación de cese de la maniobra y demás. Lo importante que quiero llegar a esto es, porque esto lo hablamos antes, entonces no tiene mucho sentido que yo siga detallando tanto, llegamos a tener diferentes eventos de hipertensión endocraniana. Acá pueden observar cómo la presión endocraniana iba modificando en función del tiempo. Esta amarillo es presión de perfusión cerebral, cómo iba cayendo en cada uno de los eventos de hipertensión endocraniana, hasta que hicimos un modelo de muerte encefálica con arresto circulatorio cerebral. Mientras tanto, hacíamos todas las mediciones de electroencefalografía, presión tisular de oxígeno y demás. La cuestión es que nosotros ahora queremos charlar únicamente de presión intracraniana. Y lo cierto es que cuando uno está pensando en hipertensión endocraniana, cuando uno está monitorizando la presión intracraniana, es muy importante considerar la clásica curva de presión-volumen, que es lo mismo que hablar de complacencia, ¿no? Ustedes seguramente ya la habrán visto previamente. La curva de presión-volumen de presión intracraniana, de acuerdo a la doctrina de Monro-Kelly, se presenta de esta forma, ¿no? La cavidad o el sistema nervioso central puede tolerar el incremento del volumen de forma progresiva, por sea por una masa, por un sangrado, por lo que ustedes quieran, hasta un determinado momento en donde no lo tolera más y la presión comienza a elevarse. ¿Bien? Esta es una zona de buena complacencia, esta es una zona de complacencia intermedia y una zona de complacencia mala, en donde mínimos cambios generan incrementos súbitos de la presión intracraniana. Por lo tanto, si nosotros podemos saber en qué momento de la curva estamos, es fundamental. ¿Por qué digo que esto es fundamental? Porque no es lo mismo tener 5 o 6 de peak cuando estamos en una zona de muy buena complacencia que tener los mismos 5 o 6 de peak cuando estamos en una zona de complacencia intermedia, y ni hablar si estamos en una zona de complacencia un poco más alterada. Bien, por lo tanto, esto es un dato fundamental para ver si podemos ubicarnos nosotros a lo largo de toda la curva, ¿sí? Y podemos ubicar en qué situación estamos en ese momento.
Nosotros, como teníamos un balón, una sonda Foley que iba incrementando progresivamente su volumen y teníamos la tasa a la cual la hacíamos, podíamos calcular el delta de volumen sobre el delta P, eso es lo mismo que decir complacencia, por lo tanto teníamos la complacencia segundo a segundo, y nos dio una curva que claramente era similar a la que ya estaba descrita previamente, y con una buena zona de complacencia, una zona de complacencia intermedia y una zona de mala complacencia, simulando esta curva que ustedes ven. Es una curva, por supuesto, teórica, es una curva práctica con los datos que nosotros tenemos. Ahora, viéndolo un poco más en detalle, ¿sí? Estas son los similares colores que estaban viendo previamente. También observamos que las modificaciones que se generaban, siempre hablando de presión media, de presión intracraniana, eran mucho más altas cuando estaban en la zona de buena complacencia, iban disminuyendo. No sé si ustedes pueden observar las oscilaciones que va teniendo de la línea de base, la presión intracraniana, con respecto a esta zona de mala complacencia. Esto nos dio a pensar de que, por supuesto, lo que le estamos observando aquí es un cambio en el sistema que genera como resultado final el número de presión intracraniana. Y es lo que nosotros intentábamos determinar. Ahora, para meternos un poco en complejidad, que es lo que yo les quiero charlar en la próxima diapositiva, tenemos que entender que nosotros somos un sistema complejo. ¿Por qué somos un sistema complejo? Porque tenemos diferentes grados de posibles respuestas para volver a la homeostasis. Ese es el concepto general, ¿no? Nosotros en una situación normal tenemos todas estas posibilidades de rutas de escape, como por ejemplo el encéfalo tiene diferentes salidas para poder mantener la presión intracraniana normal. Ahora, cuando estamos en la injuria y en los pacientes añosos, esos grados de respuesta van bajando progresivamente, por lo tanto la complejidad del sistema va bajando progresivamente, ¿sí? Sobre todo también en la injuria, y esto está determinado para diferentes sistemas, no únicamente para el sistema neurológico, de hecho está predominantemente descrito para sistema cardiovascular. Esto ya lo sabíamos previamente, lo habíamos observado una curva de presión intracraniana, donde en los eventos de hipertensión intracraniana, cuando uno le mide la entropía es una forma de medir complejidad, es una forma de medir la predictibilidad o los cambios constantes que se producen en la onda. Y cuando estamos en eventos de hipertensión intracraniana, si medimos la entropía de la PIC, ¿sí? Es un número que se hace por una fórmula matemática, por supuesto, encontrábamos que siempre era más baja, es decir, en eventos de incremento de presión intracraniana, la entropía es menor, es decir, la complejidad es menor. Bien, algo que más o menos había algunos muy poquitos estudios, pero ya lo sabíamos, nosotros lo volvimos a confirmar. Y básicamente para entenderlo se puede entender de esta manera, ¿no? Estas son 4 grandes rutas de escape que tiene el sistema encefálico para poder salir y mantener la presión intracraniana normal. Una de esas, la más común, ¿no? Es el líquido cefalorraquídeo. Cuando tenemos una masa, comienza a salir hacia el foramen magno, ¿sí? Y va hacia la médula espinal, puede ir hacia la vaina del nervio óptico, que es lo que nosotros medimos y demás, hasta un momento que eso se agota, ese mecanismo ya no sirve más. Lo mismo sucede con el flujo sanguíneo cerebral, y así sucesivamente con los diferentes mecanismos, y el loop se va haciendo cada vez más pequeño y vamos perdiendo complejidad. Ese es el concepto general que yo quiero que tengan, es decir, los incrementos de presión intracraniana nos llevan a una disminución de la complejidad. ¿Por qué? Porque vamos agotando los mecanismos. Ustedes me vienen siguiendo hasta ahora. Suena lógico entonces considerar de que a medida que yo voy perdiendo mecanismos que me permiten mantener la presión intracraniana normal, es lo mismo que decir que voy perdiendo complacencia. A medida que voy perdiendo mecanismos, voy perdiendo complacencia porque cada vez van generando mayores cambios de presión intracraniana. Y eso es lo que nosotros quisimos mostrar con una parte de nuestro estudio, y es lo que yo les quiero traer ahora acá. Toda esta introducción era para poder básicamente mostrar estas próximas diapositivas. Estos son 2 eventos de hipertensión endocrinal diferentes. En azul tiene la complacencia medida por delta P sobre delta B. Y en rojo tienen, o en naranja lo tienen la entropía. Y observen cómo se mueven prácticamente al unísono. Cada modificación de la complacencia está seguida por una modificación de la entropía con una relación bastante lineal, como ustedes pueden observar aquí. Lo mismo, acá yo le puse 2 episodios, pero créanme que esto sucedió en todos los episodios en los cuales hicimos, con la excepción de los episodios de muerte encefálica, en donde por supuesto en esa altura ya estábamos al momento de muerte encefálica, todo el sistema se modifica. Pero lo cierto es que en los episodios previos,
siempre que había una caída de la complacencia, había una modificación y una caída seguida de la entropía. Por lo tanto, pareciera ser que si nosotros observamos la entropía de la curva de presión intracraniana, y esto es algo que se puede hacer a tiempo real con distintas fórmulas matemáticas que se pueden conseguir, podemos ubicarnos y tener una idea de cómo está la complacencia únicamente mirando la curva de presión intracraniana, no mirándola, sino en realidad mirando el valor derivado, que en este caso es la entropía. Pero no solo es eso, sino que la entropía pareciera ser que se modifica previamente al inicio de un episodio de hipertensión. Vamos a este caso, ¿no? Esto es un evento de hipertensión ucraniana, lo azul es la presión, lo rojo es la entropía, o lo naranja es la entropía. Esta primera línea que ustedes ven aquí, ¿sí? Esta de las primeras líneas es el momento en el cual iniciamos la infusión dentro del balón, es decir, empezamos con injuria. Esto es una ventaja que tenemos en un proyecto, en un protocolo de investigación básica, en donde podemos hacer una injuria sabiendo el momento exacto en el cual inicia, por ejemplo, en este caso. Breve segundo después comienza a caer la entropía, pero observen que la presión intracraniana siempre se mantuvo igual, de hecho estaba por debajo de 10. Y recién a esta altura, si queremos definir más de 20, lo podemos discutir, como recién lo decíamos, pero observen que avisó la caída de la entropía, avisó 8 minutos antes en este evento del incremento de la presión intracraniana. No sé si me van siguiendo hasta el momento, es decir, la entropía se modificó antes. ¿Por qué se parece modificar antes? ¿Cuál es la lógica? La lógica es la misma que recién le comentaba, los sistemas se empezaban a agotar. Cuando nosotros empezamos a inflar el balón, el líquido cefalorraquídeo empezó a salir, llegó a ser algo de vasoconstricción, lo que ustedes quieran, todos los sistemas que ustedes quieran se pusieron en juego hasta que empezaron a agotarse. Inmediatamente se empiezan a agotar, y si estos sistemas se empiezan a agotar, la PIC comienza a subir. Entonces la entropía cae previamente al incremento de la presión intracraniana. Y de hecho aquí volvemos a ver lo mismo, nada más que estamos con un zoom muchísimo más grande. Estamos viendo lo mismo, o sea, lo azul es PIC, lo rojo es entropía, o lo naranja es entropía. Esta es el inflado del balón. Esta es la modificación de la entropía, y observen que la curva de presión intracraniana prácticamente no se ha modificado. No tenemos ni siquiera llegamos a observar el P2 más alto que el P1. Esto quiere decir que antes de cualquiera de todas las cosas que visualmente nosotros podemos llegar a observar con la presión intracraniana, con la curva de presión intracraniana, si aprendemos a sacarle la información que ella nos muestra, vamos a tener gran cantidad de información y podemos actuar hasta de forma preventiva. ¿Y por qué parece que es importante de forma preventiva? Porque hace varios años se conoce que no solo es importante el valor de PIC, sino que parece ser más importante el tiempo de hipertensión endocraniana. También podemos discutir, en este estudio, por ejemplo, usaron 20 como valor límite de presión intracraniana, pero determinaron que aquellos pacientes que tenían más área bajo la curva, calculada por presión tiempo, área bajo la curva por arriba de 20, y vieron que aquellos que tenían más altas dosis de hipertensión endocraniana, definida por arriba de 20, tenían peor pronóstico, lo cual era muy interesante. Esto ya después se fue definiendo en algunos otros estudios, todos replicaron más o menos lo mismo y siempre es consecuente. Por eso, si nosotros logramos tener algún tipo de predictor que nos pueda predecir, aún en este evento de 8 minutos antes de que el incremento de la presión intracraniana se produzca, nosotros podamos comenzar a tratarla previamente. Entonces, ¿qué datos podemos extraer de la curva de presión intracraniana? El valor único, es decir, el 22 o el 20 de PIC, es un valor muy burdo y que la verdad que es algo muy grosero y que en general no va a generar demasiadas modificaciones, salvo en los extremos, como decíamos. Cuando alguien tiene 35 de PIC no hace falta ver ni la entropía, ni el formato de la curva, ni nada por el estilo. Lo más probable es que tengamos una injuria neurológica y si no actuamos en consecuencia. Los otros datos que vamos a sacar es la presión de perfusión cerebral, el formato de la curva, esto ya lo hemos hablado con los residentes en diversas ocasiones. También es importante ver la tendencia con la cual se presenta la curva, es decir, si la curva está creciendo progresiva, la presión intracraniana viene progresivamente subiendo. Es un dato que a mí me parece que es fundamental, que hay que entender cuando analizamos presión intracraniana, que hay que entenderlo igual que cuando vemos presión arterial. Si nosotros tenemos un paciente que le cae
le viene cayendo progresivamente la presión arterial y le tenemos que poner vasopresores, consideramos que o está séptico, o está sangrando, o algo más le está sucediendo. Con la PIC tenemos que actuar de exactamente la misma manera. Si alguien viene con 10 de PIC, en las últimas 24 horas de repente lo tenemos con 15, lo tenemos con 20, tenemos que considerar que algo pasó. O se está despertando, o está teniendo edema, o está sangrando, o lo que sea que ustedes quieran considerar, pero no es esperable eso, por más de que esté dentro de los parámetros normales que nosotros consideramos. Y después tenemos, por supuesto, los parámetros derivados, que yo recién solamente les hablé únicamente de entropía, porque es sobre lo que nosotros nos basamos en nuestro estudio. Está el PRX, está el RAP, que es la relación entre la amplitud de la presión de pulso y la media, que tiene una relación que es medio complicada de calcular, porque es medio retrospectiva, necesita como 10 minutos de promedio, pero también es una forma de poder hacerlo. Así que el resumen que yo les quiero contar en este breve Ateneo era un poco de la información que nosotros estamos extrayendo de los datos del estudio que realizamos a fin del año pasado, y datos muy interesantes que nos parece que pueden tener un gran futuro, sobre todo el análisis de la entropía. Paso a comentarles también, a contarles que estamos trabajando junto con la Universidad de Chicago sobre el análisis de estos datos y estamos bastante avanzados en intentar hacer más protocolos para seguir, a ver si podemos generar una reproducibilidad de esta situación que nosotros encontramos, debido a que son datos que, como ustedes entenderán, son muy interesantes y muy importantes si nosotros logramos conseguir algo que nos pueda predecir un evento de hipertensión endocraniana, que ojalá así sea. Bueno, muchas gracias, espero que se haya entendido, lo quise decir más o menos rápido para que no aburrirlos demasiado, pero cualquier pregunta será bienvenida, por supuesto.